¿Qué tal? Buenos días, ingeniero Hurtado Rengifo, Pablo José. A nuestro grupo nos ha tocado hablar de un tema muy interesante titulado Leyes de gases y mecánica respiratoria. ¿Por qué es importante entender la respiración desde la física? La respiración es un proceso en el cual los pulmones intercambian oxígeno y dióxido de carbono con el ambiente. Este proceso puede entenderse mediante las leyes empíricas de los gases, que describen cómo se relacionan la presión, volumen, temperatura y cantidad de moléculas de gas. Aplicar estas leyes a la fisiología pulmonar nos ayuda a comprender la mecánica respiratoria y el funcionamiento del sistema respiratorio en condiciones normales y patológicas. ¿Qué es la mecánica respiratoria? La mecánica respiratoria implica el estudio de las fuerzas que deben vencer los músculos respiratorios durante la ventilación alveolar espontánea. Esto quiere decir que la mecánica respiratoria estudia los músculos como el diafragma y estos deben hacer fuerza para que puedan vencer la elasticidad de los pulmones y la resistencia de las vías aéreas, permitiendo que el aire entre y salga de los alveolos de manera natural. Para poder entender las leyes empíricas de los gases, tenemos a tres autores. En primer lugar está Boyle. Boyle dice que la presión por el volumen constante a temperatura fija. ¿Qué quiere decir esto? Que la presión y el volumen son inversamente proporcionales. En fisiología, durante la inspiración, el diafragma se contrae y esto hace que aumente el volumen torácico, disminuyendo la presión alveolar y permitiendo el ingreso del aire. En expiración, el diafragma se relaja. Esto hace que disminuya el volumen torácico y aumente la presión, que quiere decir que el aire va a salir. Ahora, Charles nos menciona que a presión constante, el volumen de un gas es directamente proporcional a su temperatura absoluta. ¿Qué quiere decir esto? Que si la temperatura sube, el volumen también aumenta. Y que si la temperatura baja, el volumen también disminuye. ¿Esto cómo lo podemos aplicar en la respiración humana? ¿Qué quiere decir? Que el aire que nosotros respiramos al pasar por nuestras vías respiratorias se calienta y tiene que llegar a una temperatura corporal que tenemos nosotros, en este caso 37 grados. Y según la ley, el volumen aumenta al elevarse la temperatura. Y esto va a facilitar el intercambio gaseoso en los pulmones. Ahora, Avogadro nos dice que el volumen de un gas es proporcional al número de moléculas. Por ejemplo, en los pulmones, el volumen alveolar depende de cuántas moléculas de oxígeno y CO2 entran y salen. Para explicar la primera imagen, tenemos en el eje X el número de moles de gas y en el eje Y el volumen de gas, que vendría a ser en litros. En esta recta azul nos muestra que cuando duplicamos el número de moles también se duplica el volumen, siempre que la presión y la temperatura sean constantes. En los pulmones, por ejemplo, a mayor cantidad de moléculas de aire que entra, mayor es el volumen alveolar disponible para el intercambio gasoso. Es un principio físico que se utiliza, que es volumen y moléculas. Ahora, en el gráfico 2 tenemos en el volumen corriente, que es el aire inspirado en cada respiración, y la ventilación alveolar por minuto. En el eje X tenemos el volumen corriente y en el eje Y la ventilación alveolar. La curva verde en este caso muestra que si respiramos con pequeños volúmenes, gran parte se pierde en el espacio muerto. Un ejemplo sería, por ejemplo, respiramos y estamos inhalando 200 mililitros, entonces en el espacio muerto se va a quedar 150 y solamente llega a 50, que es casi nada lo que llega a los alveolos. En cambio, cuando el volumen corriente aumenta, por ejemplo 500 a 600, la ventilación alveolar aumenta mucho más eficientemente. ¿Qué quiere decir? Que respirar superficialmente es ineficaz, porque casi todo el aire se queda en el espacio muerto. En cambio, respiraciones profundas aumentan en forma proporcional el aporte de moléculas de oxígeno. Aplicar una aplicación fisiológica, que quiere decir que la ventilación alveolar depende de la profundidad. Ahora, en este último gráfico tenemos moléculas de oxígeno inspiradas en reposo y en hiperventilación. Como podemos ver, en reposo con ventilación normal tenemos 4.2 litros, por ejemplo, y se inspira un número determinado de moléculas. Y en hiperventilación el volumen alveolar se va a duplicar, teniendo 8,4 litros por minuto. Y según la ley de Avogadro, también se duplica el número de moléculas de oxígeno disponibles para los alveolos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando aumentamos la frecuencia y profundidad de la respiración, se duplica el número de moléculas de oxígeno que entran en los pulmones.
lo que mejora el intercambio gaseoso. ¿Qué quiere decir? Que mientras más oxígeno hay, se va a poder apreciar mejor más oxígeno disponible en hiperventilación. Bueno, ahora continuamos con la ley de los gases. Para ello, tenemos que tener en cuenta una de las siguientes fórmulas, la cual es la más importante dentro de este tema. Bueno, se utiliza la siguiente memotecnia, que es pavo-ratón, donde decimos que la presión del gas por el volumen va a ser igual al número de moles de gas por la constante de los gases por la temperatura absoluta. Esto, en el caso de los pulmones, bueno, se dice de que esta relación explica cómo cambia la presión y el volumen durante la inspiración y la expiración. Bueno, ahora seguimos con la aplicación en respiración. Tenemos un ejemplo, uno, el cual, se trata sobre inspiración y volumen alveolar. Bueno, el problema nos dice, supongamos que el volumen del aire en los pulmones pasa de 2.5 litros, o sea, en reposo, a 3.0 litros tras inhalar, manteniendo la temperatura constante de 37 grados Celsius y la cantidad de aire casi igual. Si al inicio de la presión alveolar era igual a una atmósfera, o sea, igual a 760 milímetros de mercurio. Entonces para ello vamos a utilizar la siguiente fórmula. Presión 1 por la velocidad 1 va a ser igual a la presión 2 por la velocidad 2. Para ello despejamos primero la presión 2, el cual va a ser, presión 2 va a ser igual a presión 1 por la velocidad 1 entre la velocidad 2. Todo eso entre la velocidad 2. Y eso va a ser igual, reemplazando la fórmula, 1 por 2,5 entre 3.0. Y eso nos va a dar igual a 0,83 atmósferas. Esto significa que la presión alveolar cae a 0,83 atmósferas, o sea, aproximadamente unos menos 630 milímetros de mercurio, generando una gradiente que permite que entre el aire desde la atmósfera hacia los pulmones. Bueno, seguimos con el ejemplo 2, la presión intrapleural e intrapulmonar. Bueno, la presión intrapleural siempre es más baja que la intrapulmonar. Por ejemplo, puede ser menos 4 milímetros de mercurio en reposo, mientras que en este caso pues la presión intrapulmonar alveolar va a ser igual a más que todo a una atmósfera en reposo. Bueno, la diferencia entre ambas es más que todo es que mantiene los pulmones expandidos y se dice que durante la inspiración intrapleural baja aún más de menos 6 milímetros de mercurio, lo que expande los pulmones y así reduce la presión alveolar, permitiendo entonces así la entrada de aire. La espirometría es una de las pruebas más utilizadas para evaluar la función respiratoria. Nos permite medir cuánto aire entra y sale de los pulmones y también con qué velocidad lo hacemos. En otras palabras, transforma la respiración en datos medibles que luego se representan en gráficos. El fundamento físico de la espirometría es que el aire fluye gracias a una diferencia de presiones y ese flujo depende de la resistencia de las vías respiratorias. La relación se expresa con la fórmula Q igual a delta P sobre R, donde el flujo aumenta cuando la diferencia de presiones es mayor y disminuye cuando la resistencia se incrementa. Esto explica, por ejemplo, por qué en el asma, donde las vías aéreas están más estrechas, el flujo de aire se reduce, a pesar de que la persona intente respirar con fuerza. El espirómetro también mide distintos volúmenes pulmonares. Entre ellos está el volumen corriente, que corresponde al aire que entra y sale en cada respiración normal. También el volumen de reserva respiratoria, que es el aire adicional que podemos inhalar profundamente, y el volumen de reserva expiratoria, que es el aire que podemos exhalar con esfuerzo extra. La suma de estos volúmenes da la capacidad vital, un parámetro muy importante para evaluar la salud pulmonar. Uno de los resultados más representativos de la espirometría es la curva flujo-volumen. En una persona sana, esta curva es amplia y simétrica, mostrando un pico alto en la expiración. En el asma,
La curva se aplana porque el aire no puede salir con rapidez debido al aumento de resistencia en las vías. En fibrosis pulmonar, la curva es más pequeña porque los pulmones pierden elasticidad y no pueden expandirse lo suficiente. De esta manera, la forma de la curva permite distinguir entre enfermedades obstructivas y restrictivas. En resumen, la espirometría es un ejemplo claro de cómo los principios de la física, como la presión, el flujo y la resistencia, se aplican directamente en la medicina. Al traducir la respiración en números y gráficas, esta prueba permite diagnosticar y diferenciar enfermedades respiratorias como el asma o la fibrosis pulmonar. Por eso, más allá de esos valores, la espirometría es una herramienta que conecta la física con el cuidado de nuestra salud. Bueno, ahora voy a hablar sobre las capacidades pulmonares y su relevancia en la física. El pulmón contiene diferentes volúmenes de aire básicos. El volumen de corriente, que es el VC, que significa que es el aire inspirado y expirado en la respiración normal. El volumen de reserva inspiratoria, que es VRI, aire adicional que se puede inspirar. El volumen de reserva expiratoria, que es VRE, aire adicional que se puede aspirar. Y el volumen residual, el VR, aire que queda después de una aspiración máxima. Entre ellos también encontramos las combinaciones de volúmenes. La capacidad vital, el CV, es la suma del VC, VRI y VRE, presentados el aire máximo movilizable. La capacidad pulmonar total, el CPT, es la suma de la CV y el VR, indicando el volumen total del aire que el pulmón puede contener. Estas combinaciones son cruciales para evaluar la función pulmonar y su elasticidad. Ahora le paso a mi compañero para que siga con la exposición. Elasticidad y compliancia pulmonar. Elasticidad contiene un pulmón para volver a su forma inicial tras ser expandido. Compliándose medida de distensibilidad pulmonar, indica cuán fácil se expone el volumen ante el cambio de presión de cálculo como y la CB refleja principalmente la elasticidad del pulmón. CPT refleja tanto elasticidad como capacidad pulmonar para almacenar aire. Relación con la ley de Hooke. La ley de Hooke indica que la deformación es proporcional a la fuerza aplicada. El pulmón funciona como un material elástico donde la expansión pulmonar depende de la presión transmural y la constante elasticidad. El pulmón con alta amplicidad tiene baja constante elástica y se expande fácilmente. Un pulmón con baja complejidad es dirigida y se expande con dificultad. La medición de capacidad vital se ve. Objetivo: determinar el volumen máximo del aire inmovilizado por el pulmón. El procedimiento es inspirar profundamente hasta alcanzar la capacidad pulmonar total. Expira todo el aire posible hasta llegar al volumen residual. Registra el volumen inspirado en el espirómetro. Capacidad vital. Por ejemplo, 6 inhalaciones, 1 inhalación. Saldría todo eso, 4,8. Interpretación: una persona sana suele tener de 4,5 a 5,5. Entonces es en el rango normal. Si se obtiene un valor mucho menor, sería de 2,5, se puede sugerir rigidez pulmonar, que sería fibrosis y restricciones. Volúmenes pulmonares en física de flujo del aire. Tipos de volumen pulmonar. Primero tenemos el volumen de corriente, que es la cantidad de aire que entra o sale en una respiración normal. Su valor aproximado es de 500 mililitros en un adulto sano. Segundo tenemos al volumen de reserva inspiratoria, que es el volumen extra de aire que se puede inspirar después de haber realizado una inspiración normal, que es aproximadamente de 3000 mililitros. Tenemos al de reserva expiratoria, que es el volumen extra de aire que se puede expirar después de una expiración normal. Su valor aproximado son de 1100 mililitros. Por último tenemos al volumen residual, que es el aire que permanece en los pulmones después de una expiración máxima. Su valor aproximado es de 1200 mililitros y esto impide el colapso completo de los alvéolos. La relación entre volúmenes y flujo de aire. El flujo de aire es representado por la letra Q y esta depende de
Delta de P, que es la diferencia de presiones, que es el motor que impulsa el aire, y R, la resistencia de la vía aérea, que significa qué tan fácil o tan difícil es que el aire pase. Como dato tenemos de que si el valor de la resistencia aumenta, por ejemplo en casos de asma o bronquitis, el flujo de Q, el flujo de aire, disminuye, ya que tarda más en llenar o vaciar los volúmenes pulmonares. En cambio, si delta de P aumenta, que es la diferencia de presiones, en caso de inspiración o expiración forzada, este valor va a aumentar, ya que los volúmenes se movilizan más rápido. La fórmula sería, el flujo de aire es igual a la diferencia de presiones entre la resistencia de la vía aérea. Un hombre de 30 años acude a una consulta por sensación de dificultad leve para respirar, que comenzó hace 2 días, tras haber presentado un cuadro de resfriado común. No refiere antecedentes de asma ni alergias, pero menciona que al subir las escaleras siente que le falta el aire. A la auscultación se perciben sibilancias leves en inspiración. El médico sospecha de broncoespasmo leve y decide evaluar los parámetros respiratorios. Los datos obtenidos son el volumen de corriente de 0,5 litros, la presión inspiratoria generada de 2 centímetros de agua, resistencia normal de la vía aérea 5 centímetros de agua por litros por segundo, resistencia actual de agua de 10 centímetros de agua por litro por segundo. Y nos dice cuánto tiempo tardará el paciente en inspirar su volumen de corriente bajo estas condiciones. Para esto usaremos dos fórmulas, una que es el tiempo y la otra que viene a ser el flujo de aire. Bien, la resolución. Dividimos la presión inspiratoria generada entre la resistencia actual y esto nos da el valor de 0,20 litros por segundo. Y ahora pasamos al tiempo. El volumen de corriente de 0,50 dividido entre el valor del flujo, que viene a ser 0,20. Al dividir esta operación nos da el resultado de que el tiempo es de 2,5 segundos. La mecánica respiratoria estudia cómo los pulmones y la caja torácica permiten la entrada y salida de aire. Esto ocurre por variaciones de volumen y presión descritas por la ley de Boyle y explica tanto la respiración tranquila como la forzada. Bueno, en este primer punto vamos a explicar cuando el tórax se expande, aumenta su volumen y la presión alveolar baja, es cuando entra el aire. Por otro lado, cuando el tórax se contrae, disminuye el volumen y la presión alveolar sube, es cuando el aire entra. Vemos cómo funciona la respiración básica. En la inspiración, el diafragma se contrae y baja, lo cual aumenta el volumen torácico. Al aumentar el volumen, la presión dentro de los pulmones disminuye y eso permite que el aire entre con facilidad. Este principio se conoce como la ley de Boyle. A mayor volumen, menor presión. Por lo contrario, en la expiración, cuando estamos en reposo, es un proceso pasivo. Los pulmones y la caja torácica regresan a su posición por su elasticidad y el aire sale porque la presión dentro del pulmón se hace mayor que la del ambiente. Como bien sabemos, respirar implica un pequeño esfuerzo, al que llamamos trabajo respiratorio. Ese trabajo depende de la presión que generan los músculos y del volumen del aire que entra o sale. La fórmula que lo resume es: el trabajo es igual a la presión por la variación del volumen. En una persona sana y en reposo este trabajo es bajo y casi no se siente, pero en personas con enfermedades como EPOC, fibrosis pulmonar o asma, el trabajo respiratorio aumenta mucho y esto explica la fatiga y la dificultad para respirar en estos pacientes. Finalmente, para lo que es mecánica respiratoria tenemos un ejemplo. En esta primera parte, un paciente sano en reposo inspira medio litro de aire. Sus músculos generan una presión pequeña de unas menos 2 centímetros de agua y el trabajo total es de apenas 0.1 joules, que es muy bajo en realidad. En cambio, en un paciente que presenta EPOC necesita hacer mucha más presión para lograr el mismo volumen. Por ejemplo, unas menos 10 centímetros de agua, lo que multiplica por 5 el trabajo respiratorio.
y esto nos hace entender el por qué los pacientes con enfermedades respiratorias como el EPOC se cansan incluso al hacer actividades pequeñas, porque cada respiración para ellos les cuesta más esfuerzo.